Muy buenos días, 8 de la mañana, 30 minutos. Estamos comenzando este Unisabana Ágora que hoy corresponde al Departamento de Gestión a cargo de la profesora Adriana Ángel. Es nuestro primer Unisabana Ágora desde el inicio de la pandemia. Nos encontramos en el auditorio Álvaro del Portillo, en el edificio Ad Portas, aquí en la Universidad de La Sabana, con todas las medidas de bioseguridad requeridas. Este Ágora se realiza en el marco del primer foro virtual en comunicación RSE y sostenibilidad, evento que se constituye como la primera celebración del mes del comunicador corporativo. Ustedes pueden seguir nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com, en nuestras cuentas de Unisabana Ágora, redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, usando el numeral Unisabana Ágora. Numeral Unisabana Ágora en todas nuestras redes sociales. Nombre de la cuenta, USM.com/Sabana. Carolina Ocampo Maya, en la actualidad es gerente de responsabilidad social corporativa de Ecopetrol, con más de 15 años de experiencia en desarrollo sostenible en múltiples industrias en el país y en el exterior, con títulos en Psicología y Filosofía de la Universidad de Massachusetts en Boston. Tiene un MBA and Master of Management de Tulane University y de la Universidad ICESI, y cuenta con una maestría en Administración Pública y en Desarrollo de Columbia University de Nueva York. Ha diseñado e implementado estrategias de sostenibilidad en los sectores extractivo y agroindustrial principalmente. Trabajó con la minera canadiense Teck en Chile y con el grupo Manuelita en Colombia. Ha participado en cursos y proyectos en Francia, China, Perú, Australia, Mozambique e Israel, entre otros. Además de Teck y de Manuelita, su ejercicio profesional también se ha desarrollado en el sector bancario con el Banco Itaú. Y lideró los temas de ciudadanía corporativa y sustentabilidad como gerente senior de América Latina de 2017 a 2019 en PepsiCo. Le damos la bienvenida a Carolina Ocampo Maya y su Unisabana Ágora, el aporte de la sostenibilidad a la innovación empresarial, caso Ecopetrol. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias. Voy a poner estos elementos de pandemia a un lado. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Muchas gracias a quienes están conectados y a quienes de cualquier manera nos escuchan. En primer lugar, quiero confesar que voy a hacer hoy algo que hace mucho tiempo no hacía, y era usar algunas tarjetas para ayudarme en la presentación. Esta pandemia nos tiene trabajando remotamente y teniendo todas nuestras ayudas a la mano, y hoy vuelvo al viejo esquema de las tarjetas. La presentación que les voy a hacer hoy tiene 4 partes. En primer lugar, vamos a hablar un poco de cuáles son los mayores desafíos y retos que enfrentamos como humanidad en sostenibilidad, cómo eso nos marca unos desafíos que han sido atendidos o que están siendo atendidos por unas agendas globales, para después hablar de cuál es la responsabilidad de todos y qué estamos haciendo en Ecopetrol. Arranquemos entonces. Lo primero es que el mundo enfrenta retos sociales y ambientales de gran tamaño. Pobreza. Hoy en día, más de 1.3 billones de personas en el mundo viven en pobreza, 10% en pobreza extrema. Y sí, aunque los números han mejorado sustancialmente desde el 36% de pobreza que teníamos en 1990, no es un número menor. Tenemos hoy en día 736 millones de pobres, esos son más o menos 16 veces Colombia. Aunque veníamos, como pueden ver en la imagen, aunque veníamos en una recuperación, la pandemia nos ha echado unos cuantos años para atrás. Esto es un reto de todos. Por otro lado, la desigualdad. Nos encontramos con que la desigualdad ha aumentado en varios países en desarrollo
y desarrollados. En países como India y China, por ejemplo, hoy en día 2/3 de la población global vive en países donde la desigualdad ha crecido. En América Latina este índice ha mejorado y eso es positivo para todos, pero también nos encontramos con el reto de cerrar las brechas que dividen a los más pobres de los más ricos. Por último, algo, pero no lo único, algo de lo que escuchamos mucho en estos días y es cambio climático. ¿Qué significa cambio climático? Nos encontramos con que el estado del tiempo promedio en cada lugar está cambiando. Nos encontramos un cambio en esas condiciones promedio. Y esto lleva a que de la mano del estilo de vida del hombre estamos cambiando el ecosistema en el que vivimos. Las altas temperaturas no son fortuitas. El último estudio del IPCC que salió recientemente, ahora en agosto, nos mostraba que el cambio de temperatura en la Tierra sí es causado por la mano del hombre. Ya no estamos diciendo probablemente, estamos diciendo inequívocamente, el cambio climático se debe a la actividad humana. Entonces, como sociedad, como sistema, hemos llegado y tenemos unos acuerdos para asumir y solucionar estos retos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que firmaron 193 países de Naciones Unidas en septiembre de 2015 son 17 objetivos con 169 metas y 230 indicadores que están escritos para todos. Se diferencian de otros similares como los objetivos del milenio que los precedían, porque los objetivos de desarrollo sostenible aplican a sociedades desarrolladas, en desarrollo, a todos los países en general, porque todos los países empiezan a reconocer que dentro de ellos hay divisiones y hay diferencias sustanciales. Hay comunidades vulnerables que todavía no acceden a todos los servicios y a cubrir sus necesidades básicas. Los objetivos de desarrollo sostenible son importantes porque es una carta de navegación, una carta en la que ya todos estamos de acuerdo. Son importantes además porque están interconectados y porque si los vemos y los tomamos como esa carta de navegación que son, vamos a entender hacia dónde y dónde están las metas que deberíamos ir cumpliendo como sociedad, hacia dónde deberíamos ir solucionando esos desafíos de pobreza y desigualdad de los que hablaba hace un rato. El Acuerdo de París, otro acuerdo, un acuerdo que fue firmado en diciembre de 2015, un acuerdo al que costó muchísimo llegar y un acuerdo además en el que hoy están 190 países más la Unión Europea. ¿Qué dice el Acuerdo de París? El Acuerdo de París dice, vamos a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero como estados. Ese es un compromiso que hacen para que la Tierra no se caliente más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Pero idealmente que no se caliente más de 1.5 grados centígrados a los niveles preindustriales. Pero además el acuerdo también queda para revisarse cada 5 años para que los compromisos que hacen los países sean revisados, sean actualizados dependiendo de los retos y las necesidades que estamos viviendo. Y por último, define cómo financiar a los países en desarrollo que tienen que desarrollar medidas de mitigación y adaptación a las consecuencias del cambio climático. Ahora bien, el Acuerdo de París, que fue firmado o que ha sido aceptado por los estados, ahora empieza a ser parte del lenguaje de las corporaciones. Ahora, entidades del Estado, la sociedad civil, los individuos, piden a las corporaciones decir cuál es su compromiso, cómo se está alineando su operación con las metas del acuerdo que quedaron definidas. ¿Cómo está la operación alineada
con un mundo de cero emisiones netas en 2050. Vuelvo al IPCC y me parece importante regresar a él porque el IPCC, que es el Intergovernmental Panel on Climate Change, es una institución de Naciones Unidas con 195 miembros, países miembros, con decenas, con cientos en realidad, de científicos que están mirando y revisando la investigación más actualizada sobre cambio climático, sobre lo que está pasando, cuáles son los escenarios, qué pasa si la temperatura sube, si sube 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, cuáles van a ser las consecuencias para el planeta, para la sociedad y para las diferentes comunidades. El IPCC sacó recientemente una parte de su última investigación. Esta no nos sorprendió mucho, pero como les decía hace un rato, nos sorprende en decir con un lenguaje muy contundente, sí, el cambio climático está siendo causado por la actividad humana. Y aunque las consecuencias no son prometedoras y debemos actuar ya, cada cosa que hagamos cuenta, cada acción cuenta, para bien y para mal, lo que dejamos de hacer y lo que empezamos a hacer. El IPCC es importante porque es investigación probada, rigurosa, que nos da la información para guiar la toma de decisiones. Este último reporte que salió en agosto es un reporte que invita y que entrega información valiosa a los reguladores y a los estados, a quienes toman las decisiones, y que espera complementarse el próximo año con otros 2 sobre cómo nos vamos a adaptar y cuáles pueden ser los impactos. Entonces, lo cierto es que esto es responsabilidad de todos. Esto no es solo de los estados, de los países, de las naciones, no es solo de las empresas que tienen una responsabilidad enorme, está la sociedad civil que tiene una fuerza y una voz importante para poder alinearnos todos, y está en nosotros como individuos. Es responsabilidad de todos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, ESG por las siglas en inglés, Environment, Social Governance, medio ambiente, social y de gobernanza, ¿de qué estamos hablando en realidad? Hace unos años, hace en realidad 50 años, en 1970, el economista Milton Friedman publicó en el New York Times una columna, un artículo que resonó mucho en el sector privado por muchísimos años, en el que decía que la responsabilidad social de las empresas es generar utilidades. Con todo el respeto al señor Friedman, depende cómo estemos generando esas utilidades, porque las empresas no funcionan solas y no funcionan en el vacío, y de eso ya nos hemos dado cuenta. Y por eso surge cada vez con mayor fuerza y evoluciona con mayor fuerza la sostenibilidad y los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones de todos los sectores. El economista Jeffrey Sachs ha estado desarrollando un modelo de 4 pilares muy interesante, en el que dice el impacto del sector privado en la sociedad y la sostenibilidad del planeta se puede dividir en 4 áreas muy comprensivas y que se complementan entre sí. Primero, el producto y cómo se usa este producto y cuál es su impacto. Segundo, la operación. ¿Cómo está la operación? ¿Cuál es su impacto? ¿Cómo se descarboniza? Tercero, la cadena de valor. Las empresas no funcionan solas, funcionan en una red interconectada, funcionan con una cadena de valor de la que también son responsables y con la que también deben trabajar. Y por último, su comportamiento como ciudadanos corporativos. Ahora bien, la evolución de la conversación de los últimos años es fascinante. Vemos que la proliferación de estándares, índices, referenciaciones, rankings,
nos ponen como en el mejor de los mundos y en el peor de los mundos, como diría Charles Dickens. Esto lo que quiere decir es muy positivo ver esta señal. Estamos viendo señales claras del mercado de que los asuntos sociales y ambientales y de gobernanza deben ser considerados por todo el sector productivo. No se trata entonces solamente de cómo genero las utilidades o qué utilidades genero, como decía Milton Friedman, sino cómo las estoy generando, cuál es mi impacto y cómo lo estoy mirando en el largo plazo, porque al final las corporaciones hacemos parte de un sistema. La evolución entonces de esta conversación nos lleva a un montón de estándares que están siendo promovidos no solo por entes privados, sino también por inversionistas, por bancas de inversión como BlackRock, que es la más grande del mundo en este momento, pero además están alimentando las conversaciones que nos interesan. Entonces, aunque el número de reportes ha crecido, como lo vimos anteriormente, también han subido las emisiones globales de CO2. Y lo que quería decir entonces es, aunque han ido aumentando de gran manera estos reportes y lo que esperamos de las compañías, esta información también está alimentando la discusión regulatoria y multilateral global. Y todo esto lo estoy diciendo porque como compañía, y ya les voy a contar más en detalle qué hace Ecopetrol y qué estamos haciendo en Ecopetrol, es importante entender que Ecopetrol no es solo una compañía que trabaja o que está en Colombia, que es de los colombianos, y no es solo una compañía con operaciones en múltiples países de la región, pero es una compañía que trabaja y que funciona en un sistema más amplio, y es todo ese sistema el que alimenta muchas de las conversaciones que tenemos. En este momento, la Comisión Europea sigue discutiendo qué pasa con los reportes de sostenibilidad y cómo hacerlos obligatorios. Tenemos la taxonomía, que también busca mirar en detalle cómo están actuando las empresas y cómo están mirando sus asuntos sociales y ambientales. Vemos que están en la mesa de discusión el Acuerdo Verde, el Green Deal, y lo que nos damos cuenta hoy, después de que Estados Unidos regresa al Acuerdo de París en enero, cuando Biden entra a la presidencia, es que más del 50% de la economía global hoy está alineada con el acuerdo y tiene metas de emisiones cero a 2050. Eso es el 60% de las emisiones del planeta. Por su parte, los inversionistas aumentan la asignación de recursos en operaciones sostenibles y además exigen cada vez más en los riesgos y oportunidades en cambio climático. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? El PRI, que son los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, es hecho por inversionistas y para inversionistas, y el PRI tiene 6 principios para alinear la inversión con los asuntos sociales, ambientales y de gobernanza. Lo menciono porque es impresionante cómo entre 2015 y 2021 se dobló pasó más de doblarse en realidad, de 1.500 signatarios a más de 3.000 signatarios. Esto manda una señal de que estos asuntos no los estamos dejando de lado. Estos asuntos están haciendo parte de las decisiones de los inversionistas. La asignación, además, el TCFD, que es otro de los estándares que es promovido por los inversionistas, en inglés es el Task Force for Sustainable Climate Related Financial Disclosures, sí. El TCFD se multiplicó por 5 entre 2017 y 2020 como estándar para proveer información a un grupo de interés muy importante que son los inversionistas. Con esto lo que quiero decir es importante la sostenibilidad, no porque simplemente nos importan los demás, cosa que debería ser un básico de todos, sino porque además es la manera en la que debemos actuar si estamos siendo coherentes con nosotros mismos,
si entendemos que hacemos parte de un sistema más amplio y que es importante como compañía actuar pensando en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo, porque lo que más queremos son empresas que continúan en el tiempo. Ahora sí, entonces, llegamos a Ecopetrol. Ecopetrol asume el reto con una robusta y rigurosa estrategia de sostenibilidad. Y en Ecopetrol le llamamos sostenibilidad porque para nosotros la tecnología está en el centro de la sostenibilidad. La tecnología es la que nos va a permitir traer soluciones en el largo plazo, soluciones exponenciales, soluciones que nos ayuden a lograr los objetivos que hoy como compañía nos hemos planteado. Ecopetrol tiene una estrategia corporativa que busca la competitividad y la sostenibilidad, que busca el crecimiento en las reservas y la producción, la protección de caja y la eficiencia de costos y una estricta disciplina de capital. Pero sobre lo que les quiero hablar hoy es sobre los 4 pilares que fundamentan esa estrategia y que no solo eso, sino que son los pilares que responden a la transición energética de Ecopetrol. El primero, incrementar la competitividad para evitar activos atrapados. ¿Esto qué significa? En el sector de hidrocarburos nos encontramos con unas inversiones altas que si no son utilizadas en el tiempo quedan, como se llama en el sector, como activos atrapados, stranded assets. Lo que busca Ecopetrol es optimizar los costos y los tiempos de producción, un desarrollo eficiente de su portafolio, un foco en la excelencia de la operación y así aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Segundo, mantener el foco en los hidrocarburos, pero aumentar la diversificación. La diversificación es clave y esto responde, como pudieron ver recientemente, a nuestra adquisición de ISA. No es fortuito, hace parte de una estrategia de negocio donde sabemos que diversificarnos, el desarrollo de negocios bajo en emisiones, la entrada a negocios sostenibles, alternativos como hidrógeno, las soluciones naturales del clima, es importante para asegurar que Ecopetrol no solo es grande y produce hoy, sino que Colombia tiene Ecopetrol por muchos años más. El tercero, acelerar la descarbonización. ¿Esto qué significa? Eficiencias. Esto significa cómo vamos a vigilar nuestras operaciones. Esto significa cómo nuestras operaciones tienen menos emisiones, cómo reducimos las quemas en TEAs. Cuando uno pasa por donde se está extrayendo el crudo que ve el fuego que se está quemando, es reducir las emisiones de esos gases para reducir esas quemas. Es el uso de renovables. Y pareciera contradictorio que una operación de hidrocarburos se esté alimentando de energía solar, pero de eso se trata la descarbonización. Hoy en día, en 2021, tendremos 8 parques solares que se unen a 2 megaparques, el de San Fernando y Castilla, que evitarán la emisión de más de 1 millón de toneladas de CO2 equivalente. Eso es más o menos 7,5 millones de árboles sembrados. El cuarto pilar es la sostenibilidad, del que les voy a hablar un poco más. La sostenibilidad empieza a ser parte central de la operación de Ecopetrol. Entonces no tenemos una estrategia interesante o bien armada de responsabilidad social o de sostenibilidad. Más allá, esto es un eje central del negocio, de todas sus operaciones, de todos los segmentos del negocio. Y para los que no saben, Ecopetrol es una organización del sector hidrocarburos integrada. Esto quiere decir que tiene operaciones en el upstream, que es todo lo que es la exploración, en el midstream, que es todo el transporte de hidrocarburos, y en el downstream, que es la refinación, por ejemplo, y comercialización. Ecopetrol es una compañía integrada de hidrocarburos y de energía.
Por eso, cuando hablamos de sostenibilidad en Ecopetrol, no estamos hablando solamente de cómo hacemos unas iniciativas o cómo respondemos a unos estándares, que también es importante, pero lo que hacemos es pensar cómo este negocio es cada vez más sostenible y asegura que vamos a perdurar en el tiempo. Esta estrategia de sostenibilidad que hoy en día marca el actuar de Ecopetrol, se desarrolló con un ejercicio muy riguroso donde se hizo un análisis de todo lo que les acabo de hablar, de qué está pasando en el mundo, qué nos afecta en este momento, qué afecta a este negocio, pero además dónde están las conversaciones, cuáles son los compromisos que hemos adquirido y además cómo los están midiendo, qué se está midiendo. Y a eso le sumamos conversaciones con grupos de interés como proveedores, empleados, inversionistas, el Estado mismo. Y con esa información decimos, hay 28 asuntos que para esta compañía son fundamentales, que son los que nosotros llamamos los elementos materiales. Pero 28 elementos materiales es un montón. Y sí, por eso se hizo una priorización donde los clasificamos entre excepcional, destacado, diferenciado y de cumplimiento. Los dos primeros siendo los más importantes para nosotros y allí quedaron 11 asuntos que ya les voy a definir. Pero después de hacer todo ese análisis y esa clasificación, hoy en día Ecopetrol tiene una estrategia de sostenibilidad que es gestionada por toda la organización, que tiene 4 categorías: excepcional, destacado, diferenciado y de cumplimiento, y que para los excepcionales y destacados ha desarrollado hojas de ruta, no solo con unas metas para los próximos 3 años, sino para los próximos 10, 20 años. ¿Cómo va a estar Ecopetrol en estos asuntos en 2030, en 2040, en 2050? Eso nos pone a pensar hoy como compañía, no solo en cuáles son unos planes relevantes, sino cómo vamos a financiarlo, cómo vamos a asegurar que esta compañía, en medio de la transición energética y con unas metas como las del Acuerdo de París, es una compañía más fuerte en 30 años. Entonces, la estrategia de sostenibilidad del grupo vela por una operación responsable. Los elementos que nosotros hemos seleccionado, quiero además resaltar que no están suspendidos en el tiempo. Son elementos que evolucionan, porque es que el mundo evoluciona, porque las problemáticas cambian, porque los estándares nos van mostrando qué va siendo más y menos importante, porque las situaciones nos muestran la urgencia de algunos temas y la priorización debe cambiar y ese ejercicio debe hacerse. Las conversaciones que tenemos con los inversionistas, las conversaciones que tenemos con los empleados, con los proveedores, con las comunidades, nos dicen dónde debemos poner más atención. Los elementos excepcionales para Ecopetrol son aquellos en los que busca destacarse y ser el mejor a nivel global. Estos son cambio climático, gestión integral del agua y desarrollo local. Los elementos destacados, que son 8, buscan implementar mejores prácticas globales. Entonces, en esos no vamos a ser los mejores, puede que seamos seguidores, pero vamos a ser seguidores de mejores prácticas. Los diferenciados son esos elementos que nos permiten diferenciarnos con compañías también estatales en Colombia y en el mundo. Y por último, los de cumplimiento. Son esos asuntos que su gestión se enmarca en la normatividad y que por los que tenemos que responder bien y cada vez mejor. Entonces, como les decía, para Ecopetrol la sostenibilidad es una visión integral de cara al futuro, es la manera como nos pensamos esta compañía para 2050, es la manera como la compañía va a asegurar su futuro respondiendo a Colombia desde hoy. En la sostenibilidad tenemos como eje fundamental y central la tecnología, que es la que nos va a traer soluciones innovadoras, que es la que nos va a permitir una aplicación acelerada y que es la que nos va a permitir una escalabilidad oportuna cuando encontramos soluciones. Voy a ponerles un video para después cerrar muy rápidamente esta conversación.
El cero es el signo numérico que representa la ausencia de cantidad. Sin embargo, en Ecopetrol al cero le hemos dado otro significado. El cero es un número que aporta a frenar el cambio climático, que ayuda a impulsar la transición energética de Colombia y nos motiva a seguir siendo una empresa sostenible. Hoy nos comprometimos con lograr cero emisiones netas de carbono al 2050. Este propósito nos convierte en la primera empresa del sector de petróleo y gas en Latinoamérica en fijar esta ambiciosa meta. Lo lograremos con un plan de descarbonización, con metas a corto, mediano y largo plazo. A través de proyectos que van desde incorporar más energías renovables y soluciones basadas en el clima, hasta iniciativas de uso de hidrógeno, almacenamiento en baterías, entre otras acciones. A 2030, en el grupo reduciremos un 25% nuestras emisiones, lo que representaría entre 5 y 6 millones de toneladas menos de CO2. Así buscamos aportar a los objetivos del Acuerdo de París y a la meta de Colombia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. En Ecopetrol estamos comprometidos con la vida, por eso nos cuidamos y cuidamos el planeta. De todos, para todos. Entonces, para cerrar y para que tenga sentido este contexto amplio del que estaba hablando inicialmente, lo cierto es que el mundo enfrenta desafíos sociales y ambientales de gran magnitud. Pobreza, cambio climático, desigualdad. Estos son asuntos que no se van a solucionar solos. Todos los actores tenemos una responsabilidad. Como sociedad, como sistema, hemos llegado a unos acuerdos que nos permiten asumir y solucionar esos retos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, esto es responsabilidad de todos los sectores, de la sociedad civil, de los estados y los gobiernos, del sector privado, de nosotros mismos como ciudadanos. En Ecopetrol asumimos ese reto con una estrategia de sostenibilidad robusta y construida de una manera rigurosa. Y así es que nosotros hablamos de sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Vamos a abrir un espacio muy breve de preguntas. Si hay inquietudes aquí en el auditorio, creo que podemos extendernos solo 10 minutitos para no afectar las agendas de los siguientes eventos. Carolina, antes de ahondar en el caso Ecopetrol, me gustaría conocer un poco desde tu perspectiva qué tan cerca está la industria colombiana a los lineamientos del Acuerdo de París. ¿Hay compromiso, se ve compromiso en los distintos sectores industriales, en general en Colombia? ¿Cómo estamos con relación a lo que nos plantea el Acuerdo de París? Es una gran pregunta. Creo que ha sido una expresión ambiciosa y positiva que el año pasado Colombia decidiera que su compromiso de reducir emisiones llegaría al 51%. Eso nos pone a todos los sectores un reto grande. Creo que en Colombia las diferentes industrias están asumiendo ese reto, están identificando cuál es su mejor manera de asumirlo, y creo que en Colombia, como en todos los países del mundo, esto no debe ser de la industria en particular o de un sector en particular. Al final todos están interconectados en sus cadenas de valor. Es cómo conversamos, cómo conversan los diferentes sectores para llegar en conjunto no solo a cumplir con las metas, sino también a crear soluciones que funcionen para todos. ¿Estamos alineados con el Acuerdo de París? Tenemos una meta alineada con el Acuerdo de París, ahora es cómo vamos a llegar hasta allá, es lo que estamos terminando de afinar entre todos. Bien, en cuanto a Ecopetrol, los retos más críticos para cumplir esos objetivos que nos mencionabas de tener cero emisiones en 30 años. ¿Dónde están los puntos más críticos? ¿Cuáles son las dificultades que va a enfrentar la compañía más grande de energía como es Ecopetrol para cumplir con esos objetivos?
Perdón un segundo. Creo que Ecopetrol lo deja planteado claramente en esa estrategia de transición energética y en esos 4 pilares que la marcan. Los 4 retos están en cómo ser competitivos para no tener activos atrapados, cómo diversificarnos para que cada vez los ingresos dependan menos de petróleo, pero además cuente con otras fuentes. Lo tercero, la descarbonización, cómo seguimos descarbonizando nuestras operaciones, cómo logramos a través de tecnología descarbonizar las operaciones. Y lo cuarto, la sostenibilidad, cómo logramos que esto no sea solo unos pilares o cómo no sea un programa o una iniciativa, sino cómo impregna todo lo que hace el negocio y todas las áreas del negocio. Creo que esos son los 4 retos que Ecopetrol ha identificado y que por eso ha definido claramente y en los que ha desarrollado planes de acción. Bien. No sé si hay inquietudes aquí en el auditorio, ¿no? Entonces, por favor. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Ya te acercan el micrófono, profesora. Gracias. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Soy Ilva Guzmán, directora del pregrado de Comunicación Corporativa, y estamos aquí y por nuestras redes con muchos de los chicos que hoy están estudiando justamente este pregrado, encontrando en la sostenibilidad y en la comunicación responsable un reto muy importante y un aspiracional para este ejercicio profesional. ¿Qué recomendaciones quisieras compartirles con ocasión de esta celebración? Bueno, esto es algo que me apasiona, entonces yo podría aquí quedarme como todo el día. No, pero creo que lo más importante o mi reflexión más grande es cómo tener perspectiva y cómo conectar los puntos. Y por eso lo que trataba de mostrar hoy era dónde están los desafíos, dónde están los acuerdos, qué está pasando en la conversación, cómo lo hace una empresa como Ecopetrol. Porque las organizaciones no funcionan en el vacío y hay que estar muy sintonizados con qué está conversando el G20, qué decisiones se están tomando en el G7, eso cómo está influyendo las conversaciones de la Comisión Europea, esa regulación que hoy está pensándose en la Comisión Europea, cómo nos va a llegar a nosotros en 2, 3, 5 años. Y eso nos obliga a prepararnos desde ya. Estas decisiones como las que toma Ecopetrol de definir una estrategia de sostenibilidad con unos elementos materiales que tienen unas hojas de ruta a 10, 20, 30 años, esto nos obliga a pensar el negocio, a pensar el presupuesto en el largo plazo, porque son decisiones monumentales que necesitan una planeación. Pero para sustentarla, para entender por qué tomamos esas decisiones, necesitamos entender muy bien el contexto en el que nos estamos moviendo, más allá de la ciudad en la que estemos, de Colombia, de la región, qué está pasando en el mundo y cómo eso nos afecta y afecta la toma de decisiones. Claro, a ustedes, muchas gracias. Hola Carolina, mi nombre es Sebastián León. Tengo una pregunta para ti respecto a la generación de empleo a través de las concesiones que celebra Ecopetrol con otras compañías. ¿Respecto a? Respecto a Puerto Boyacá. No, es que no te entiendo. ¿Me puedes leer la pregunta completa otra vez? Listo. ¿Qué compromiso tiene Ecopetrol con la generación de empleos a través de concesiones o celebración de contratos? Es una gran pregunta y muchas gracias por hacerla. Ecopetrol tiene como parte de su compromiso en inversión social y cuando hace inversiones en nuevas operaciones o cuando tiene su operación, en priorizar el empleo local, en priorizar el empleo a las comunidades locales, en apoyar la formación de estas comunidades locales para poder responder a las necesidades de negocio. Además, lo mismo exige en su cadena y lo mismo pide a sus contratistas. Cómo fortalecer las comunidades generando empleo, no solo empleo a través de nosotros y directamente, sino cómo se hace a través de los que nosotros contratamos y de otras empresas que nos prestan servicios. Bien. Una última inquietud para cerrar ya porque vamos con los siguientes eventos, Carolina, agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado y el compartir tus conocimientos aquí en este espacio. Decías que esto es un reto para todo el mundo, no hay que pensar solo en los estados, en las industrias, en las empresas, sino todos podemos aportar. ¿Cómo podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que lo primero es informándonos.
Lo primero es en realidad entender qué es lo que está pasando y cuáles son las decisiones que se están tomando. Lo segundo es en nuestras decisiones de compra, en nuestras decisiones de vida, cuando decidimos dónde trabajamos y dónde trabajamos, por qué lo hacemos y cuál es el compromiso que tiene esa organización y tengo yo en esa organización, en cómo lo hacemos nosotros en nuestro día a día, entender cuál es el impacto mismo de nosotros, de nuestro consumo. Entonces creo que tiene de nuevo también como muchas aristas, pero lo primero es enterarnos y es estar informados y es hacer la tarea de saber qué es lo que está pasando, cómo es que nos está impactando y cómo mis decisiones diarias como consumidor, como trabajador, como miembro de la comunidad, como miembro de la sociedad civil, cómo las decisiones que tomo tienen un impacto en lo que está pasando en la sostenibilidad del planeta. Carolina, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos acá. Muchas gracias. Es Carolina Ocampo Maya y su Unisabana Ágora, el aporte de la sostenibilidad a la innovación empresarial caso Ecopetrol. Antes de continuar con los siguientes eventos, los invitamos a estar muy pendientes de nuestro próximo Unisabana Ágora, que se va a realizar en la semana del 26 al 28 de octubre, durante la Semana de la Comunicación, y el FIA Fest, y estará a cargo del Departamento Audiovisual, 26 al 28 de octubre. A todos ustedes muchas gracias y continuamos con los eventos del primer foro virtual en comunicación, RSE y sostenibilidad, a cargo del Departamento de Comunicación Corporativa en el marco del Mes del Comunicador Corporativo. Muchas gracias.